Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema súper importante como lo es la obstrucción urinaria baja. Esto va a estar dado por los estudiantes de último año de medicina de la cátedra de cirugía 4. Esto va a estar integrado por mis compañeros Carla Nieves, Julieris Pérez, Verusca Rojas, José Rojas, Aurora Sevilla, Saray Silva, Geralda Silva y quien les habla, Mari Rojas. Vamos a comenzar. Comenzaremos hablando acerca de la anatomía del tracto urinario inferior, que va a estar constituido por dos estructuras fundamentales, como van a ser la vejiga y la uretra. La uretra es básicamente el conducto excretor de la orina que se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el meato urinario externo. En ambos sexos va a realizar la misma función, sin embargo presenta algunas diferencias de las que necesitamos hablar. En las mujeres la uretra mide aproximadamente 3.5 centímetros y se abre el exterior del cuerpo justo encima de la vagina. En los hombres la uretra mide aproximadamente 12 centímetros de largo, pasa por la glándula prostática y luego a través del pene al exterior del cuerpo. En el hombre la uretra es un conducto común al aparato urinario y al aparato reproductor, por tanto su función va a ser excretar tanto la orina como el líquido seminal. En los hombres, la uretra parte de la zona inferior de la vejiga, pasa por la próstata y forma parte del pene. En la mujer, sin embargo, es mucho más corta, pues su recorrido es menor y va a estar adherida a lo que sería la pared vaginal, no pasando obviamente por la próstata porque las mujeres carecemos de esta estructura. Y por supuesto, a diferencia del hombre, esta no va a tener una función reproductora. Vamos a tener que la uretra masculina va a tener varias porciones. Va a tener una porción intramural, una prostática, una membranosa, una esponjosa y una navicular. La porción intramural va a tener el esfínter uretral interno de contracción urinaria, de contracción involuntaria, tiene musculatura lisa circular y se encuentra dentro de la vejiga. Vamos a tener una segunda porción que es la porción prostática, donde en el interior de esta porción encontramos el verum montarum. En su interior hallamos el utrículo prostático, que es el útero básicamente masculino atrofiado y que no es funcional, y a sus lados encontraremos los agujeros de los conductos eyaculadores. También está el sinus prostático, donde hay los agujeros que desembocan en la glándula de la próstata. Estas porciones están rodeadas por la próstata y cuando ésta aumenta de tamaño, por ejemplo, con la edad, a causa, por ejemplo, de lo que sería la hiperplasia prostática benigna, provoca el cierre de la uretra y entonces el paciente no va a poder orinar. También tenemos lo que sería la porción membranosa. En esta porción encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria que nos permite controlar lo que sería el reflejo de micción. Básicamente en esta porción encontramos como ya lo dije, el esfínter. Luego tenemos la porción esponjosa, es la porción que circula por el cuerpo esponjoso del pene, y la porción navicular, que recibe este nombre ya que tiene justo antes de salir por el orificio uretral externo la fosa navicular, donde vamos a encontrar lo que serían las glándulas de Gering y las válvulas vulvouretrales de Cooper. Importantes estas glándulas para lo que sería la eyaculación en el hombre. ¿Cómo está irrigada la uretra en el hombre o la uretra en general? Por las arterias vesicales prostáticas en el hombre y pudendas, ramas de la ilíaca interna. En relación a la mujer, vamos a tener que a diferencia de la uretra en el hombre, va a tener una porción intramural, donde vamos a tener el esfínter uretral interno de contracción involuntaria, como en el hombre. Tiene musculatura lisa circular y se encuentra dentro de la vejiga. La porción pélvica, que se relaciona posterior con la vagina, comparte con ella el mismo tabique. Es importante esta porción para la exploración diagnóstica, ya que existen patologías que se pueden confundir entre la uretra y la vagina. La porción membranosa, en esta porción encontramos el diafragma urogenital con el esfínter urogenital externo de contracción voluntaria que nos permite controlar el reflejo de la micción. Y la porción perineal, donde desemboca la uretra en la vulva, en el meato uretral externo, en la papila uretral. Está irrigada por las arterias vesicales, vaginales y pudendas, ramas de la ilíaca interna. También tiene un drenaje linfático por los ganglios inguinales e ilíacos y está inervada por lo que serían los nervios sensitivos y vegetativos del plexo hipogástrico y pudendo. Vamos a hablar un poquito acerca de la vejiga.
La vejiga urinaria, como ya lo hemos visto, es un órgano hueco musculomembranoso que va a formar parte del tracto urinario y que recibe la orina de los uréteres y la expulsa a través de la uretra al exterior durante la micción. La vejiga urinaria está presente en todos los mamíferos, procede de la parte inferior del pedículo del alantoides, obliterándose progresivamente la parte superior de este pedículo para formar el uraco. La vejiga urinaria está situada en la excavación de la pelvis, por delante está fijada con el pubis y por detrás limita con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre y la vagina en la mujer. Por arriba está recubierta por el peritoneo parietal, que lo separa de la cavidad abdominal, y por debajo con la próstata con el hombre y con la musculatura perineal en la mujer. La vejiga urinaria, cuando está llena, va a tener una forma esférica y cuando está vacía se asemeja a un tetraedro. Va a tener un vértice, como lo pueden ver en la imagen, un vértice anterosuperior en el que se fija el uraco. Vamos a tener un vértice anteroinferior que corresponde al orificio uretral y dos vértices supero-externos, que son los que están a los laditos, en los que van a desembocar los uréteres. Cabe resaltar que mencionar características específicas de la vejiga es que tiene una capacidad fisiológica de aproximadamente entre 300 y 350 centímetros cúbicos y puede aumentar de 3 a 5 litros en caso de retención aguda de orina. Esta capacidad se reduce en caso de cistitis hasta 50 centímetros cúbicos, o lo que es igual, se dice que tiene una capacidad de 500 ml. En el interior de la vejiga se visualiza realizando una citoscopia que se observa la mucosa vesical, los meatos uretrales, el cuello vesical, la unión con la uretra. Estos tres puntos delimitan lo que sería el trígono vesical, que es una porción fija y no distensible del órgano. La pared de la vejiga está conformada por tres capas fundamentales, como va a ser la capa serosa y la muscular. La capa serosa, el peritoneo parietal, que va a recubrir lo que sería la vejiga en su cara superior y parte posterior y laterales. La muscular, que está formada por tres capas de musculatura, la externa o superficial por fibras musculares longitudinales, la media, las circulares, y la interna por fibras longitudinales. Las tres capas forman el músculo detrusor, que cuando se contrae expulsa la orina y tiene como antagonista lo que serían los esfínteres de la uretra. Y por último, pero no menos importante, está también la última capa que olvidaba mencionar, que es la capa como que más interna, que es la capa mucosa, que está constituida por epitelio de transición urinario, que es un epitelio estratificado, impermeable, que está en contacto con la orina y con la lámina propia, que es un tejido conjuntivo. Dentro de las causas de la obstrucción urinaria baja, tenemos causas urológicas y no urológicas. Dentro de las urológicas están la hiperplasia benigna de la próstata, vejiga hiperactiva, poliuria nocturna, infección del tracto urinario, litiasis urinaria, cáncer de próstata avanzado, prostatitis, disfunción neurogena vesical, infección de transmisión sexual, cáncer vesical, cuerpo extraño de vejiga o uretral, estenosis infravesical o del meato, distinta a hiperplasia benigna de próstata como la estenosis uretral o del meato, hipertrofia primaria del cuello vesical y fimosis puntiforme. Dentro de las no neurológicas, enfermedades sistémicas como alteración del sistema nervioso central o periférico, insuficiencia cardíaca o renal, diabetes, patología de discos intervertebrales o lumbosacros, también el consumo de fármacos y otras sustancias como diuréticos, antagonistas del calcio, descongestionantes, antihistamínicos, sedantes hipnóticos, opiáceos, entre otros. Consumo de irritantes vesicales como la cafeína, el té, el alcohol y el consumo excesivo de líquidos. Para continuar con la fisiopatología, tenemos que en la obstrucción urinaria baja, esto implica un bloqueo parcial o completo del flujo de la orina en las vías urinarias inferiores, lo cual puede ser causado por diferentes condiciones, que pueden ser cálculos urinarios, renales, tumores, estrechamiento de la uretra, es decir, estenosis uretral o hiperplasia prostática benigna. Cuando hay una obstrucción, tenemos que el flujo normal de la orina desde los riñones a través de los uréteres hacia la vejiga se ve dificultado, es decir, interrumpido, obstaculizado. Esto puede provocar una acumulación de presión en el tracto urinario superior, es decir, en los riñones y los uréteres. Esto puede llevar a una dilatación y distensión de los riñones
y esto se le conoce como hidronefrosis. La obstrucción también puede afectar el funcionamiento adecuado de la vejiga y la consecuente acumulación de orina en la misma causa un aumento de su presión interna y una disminución en su capacidad de almacenamiento. Esto puede resultar en síntomas como dificultad para orinar, micción frecuente, sensación de urgencia para orinar, dolor pélvico y menor flujo de orina. Si no se trata, la obstrucción urinaria baja puede provocar complicaciones graves como infecciones del tracto urinario recurrentes, daño renal progresivo e insuficiencia renal. Entonces tenemos en esta lámina que la, la la visualización de esta fisiopatología son estos síntomas acá descritos. En los casos en el que el proceso obstructivo es insidioso, la vejiga es capaz de vencer al principio dicho obstáculo. El músculo destrusor de la vejiga se hipertrofia y poco a poco se crea la llamada vejiga de lucha, que tiene celdillas y tiene divertículos, creándose entonces una vejiga distendida de gran capacidad. Finalmente, el paciente no consigue un vaciado completo de la vejiga con residuo postmiccional. Entonces, los uréteres al comienzo pueden presentar una leve ectasia y posteriormente el mecanismo antirreflujo claudica, produciéndose el reflujo de orina de la vejiga y los uréteres hacia los riñones, y esto causa infecciones y deterioro de la función renal progresivamente. Y aquí viene la importancia de entonces hacer un diagnóstico precoz adecuado y su consiguiente tratamiento. Para hablar de la clínica de que presentan las obstrucciones del tracto urinario inferior, estas van a corresponder a una variedad de molestias que van a estar agrupadas en lo que es este conjunto anatómico. La ISC hizo un trabajo agrupándolas a todas estas y lo denominó LUX, por sus siglas en inglés, que se denomina como síntomas del tracto urinario inferior. En estos síntomas fueron clasificados como síntomas de fase de llenado o de acumulación, donde estaba la poliaquiuria, la anicturia, la incontinencia por urgencia, el dolor vesical, que estaban atribuidos a entidades que afectaban a la vejiga, como destructor hiperactivo, la cistitis intersticial, entre otras. Y también estaban las desfases de vaciado miccional, que era suero miccional débil, latencia, goteo terminal o disuria de esfuerzo, que eran atribuidos a fenómenos obstructivos como hiperplasia prostática benigna, la estenosis ureteral, entre otros. Sin embargo, se ha demostrado que una sola patología puede tener tanto sintomatología de fase de llenado como de fase de vaciado, y que estas alteraciones no estaban únicamente aisladas a obstrucciones del tracto urinario inferior, sino que también podía ser síntomas de algunas alteraciones del sistema nervioso central o periférico. Por lo tanto, se denominaron como sintomatologías que podían ser inespecíficas. Para 1992, la Organización Mundial de la Salud aprueba lo que es el Índice Internacional contra los Síntomas Prostáticos. Esta es una herramienta que está validada para la evaluación clínica de pacientes que tengan síntomas en el tracto inferior y que sea originado por un crecimiento prostático. Esta es una herramienta que ha demostrado su utilidad en pacientes que son capaces de comprender y de contestar las preguntas, y su importancia radica en que puede evaluar lo que son los cambios de la severidad de los síntomas y también puede mostrar la efectividad o no del tratamiento. Este test consiste en 7 preguntas y una 8ª pregunta que es cómo afectará, o sea, cómo sería la vida del paciente si tuviera que vivir con estos síntomas todo lo que le resta de vida. Esta pregunta tiene una ponderación de 0 a 5 y a través de ello permite evaluar lo que sería la severidad de los síntomas. Aquí en la parte de la lámina les dejo el cuadro para que lo lean. Continuamos con el diagnóstico de las obstrucciones urinarias bajas, los cuales son estudios realizados para diagnosticar este tipo de obstrucciones, que recordemos junto a la historia clínica y el examen físico del paciente son las herramientas necesarias para darle una precisión correcta a la causa de la obstrucción de nuestra vía y poder de esta manera proponer un plan terapéutico racional. Comenzamos por los paraclínicos, los laboratorios. Estos se van a basar en un descarte de infección con un examen completo de orina y un urocultivo, el cual nos va a arrojar, nos puede arrojar el examen completo de orina, por ejemplo, si existe
a leucocitos elevados o si hay hematuria. Y esto nos puede orientar hacia la causa de esta obstrucción urinaria baja. También se debe pedir, aunque no es de rutina, en los pacientes masculinos el antígeno prostático. Y esto, aunque no es específico de obstrucción urinaria baja, nos ayuda a orientar si pueda tener una hiperplasia prostática benigna. Luego tenemos a los estudios radiológicos. Estos estudios radiológicos están orientados a caracterizar mejor la anatomía del sistema urinario inferior y así descartar condiciones asociadas. Entre ellos tenemos la uretrocitografía, que no es más que la introducción de un medio de contraste por vía retrógrada, en donde llena la vejiga y en el vaciado se van tomando unas radiografías seriadas para observar cuáles son las cualidades de esta. Ahí se pueden observar litos, estrecheces y aumentos de volumen. En la pielografía de eliminación se inyecta un contraste endovenoso que luego va a salir a través de los cálices y la pelvis renal y va a atravesar toda la vía. En este caso nos enfocaremos hacia la vía inferior, la vejiga y la uretra, viendo si hay algún tipo de estrechez o algún tipo de lito que obstruya el paso. Por último tenemos la ultrasonografía, que es nuestro caballito de batalla, por ejemplo, en la emergencia, y en este caso tenemos que hacer abdominales y pélvica, en donde podremos observar también algunos litos. Continuamos con los estudios radiológicos que tienen la mayor sensibilidad y especificidad, que son la tomografía computarizada y la pielotomografía. Estos se utilizan principalmente para descartar patologías asociadas como SEAs que puedan estar ocasionando una obstrucción. En este caso, los SEAs prostáticos en síndrome obstructivo bajo. Pero también se pueden utilizar para observar litos que sean radiolúcidos y los que no son radiolúcidos también, a diferencia de la radiografía. Continuamos con los estudios no radiológicos, en donde en este caso tendremos uno en donde observamos de manera directa a la vejiga, y esta es la cistoscopia. Utilizamos un cistoscopio que no es más que una cámara que introducimos a través de la uretra, permitiendo ver esta y llega hasta la vejiga. También nos permite evaluar la próstata. Y esto es para observar algún tipo de lesión, neoplasia, pólipo y úlcera que pueda estar en la vejiga. Esto se utiliza una anestesia local y luego se introduce el cistoscopio y posterior a este se llena la vejiga con solución para observar todas sus paredes. Por último tenemos el estudio hidrodinámico, que conlleva la flujometría, lacistomanometría, la presión flujo y la electromiografía. Todo esto en base de buscar la reproducción de uno o varios ciclos vesicales, en una fase de continencia y fase miccional bajo condiciones controladas. Como podemos observar en la imagen, existen unos manómetros, una solución que está insuflando la vejiga, que todo esto va a llegar a un componente electrónico que es la computadora, que va a recopilar todos esos datos y nos va a dar un resultado, que este resultado debe ser interpretado de acuerdo al contexto clínico del paciente. Y en el estudio hidrodinámico, el estudio de flujo-presión es el que puede medir como tal la contribución de la vejiga, el tracto de salida y la próstata, en función y disfunción de la fase de vaciado del tracto urinario. Continuando con los estudios no radiológicos que se realizan para evaluar a un paciente con una obstrucción urinaria baja, tenemos la uroflujometría. Este es un examen que nos permite medir el volumen de orina expulsado por unidad de tiempo. Es útil para diagnosticar la fase inicial y para evaluar cuál es el mejor tratamiento o el tratamiento de elección para ese paciente. Se trata de un examen que es excelente para realizar un tamizaje y es ideal para estos pacientes ya que no es invasivo y es muy económico. Debido a que hay cierta variabilidad entre cada persona sobre lo que es el flujo de la orina y en cada micción se recomiendan hacer 2 evaluaciones o 2 mediciones que tengan una cantidad miccional mayor a 150 mililitros y vamos a tener en este estudio el flujo máximo, que es la mejor manera o el mejor índice para poder estimar cuánto es lo que realmente expulsa el paciente a través de la orina.
que obviamente este número va a estar disminuido si existe alguna obstrucción urinaria. Sin embargo, que haya un flujo máximo disminuido no te va a decir o no te va a diagnosticar si la obstrucción urinaria baja o la disminución del flujo se debe a que haya realmente una obstrucción o que haya una alteración a nivel del músculo detrusor de la vejiga. En esta tabla podemos observar lo que son los valores de vaciado urinarios aceptables según la edad y sexo que se van a considerar correctos al momento de realizar una uroflujometría. Ahora tenemos la cistomanometría de fase de continencia. En esta vamos a medir lo que es la presión intravesical y la presión intraabdominal para así calcular la presión que realmente es ejercida por el músculo detrusor. Aquí vamos a llenar la vejiga con una cantidad de líquido a una velocidad conocida, simulando así una fase rápida de continencia. Esta parte del estudio urodinámico nos permite diagnosticar la presencia de incontinencia urinaria y determinar si la causa es debido a una falla del músculo detrusor o si hay alguna falla a nivel del tracto de salida. También nos permite observar la competencia o incompetencia del complejo esfinteriano y detectar si hay la presencia de contracciones que estén inhibidas o alteradas de la función del músculo detrusor. Seguidamente vamos a realizar lo que es el estudio de flujo-presión, el cual se realiza a continuación o luego de realizar la cistomanometría en fase de continencia. Esta me va a permitir lo que es la evaluación detallada de la fase miccional de cada paciente y se puede distinguir con precisión entre una retención urinaria causada por una uropatía obstructiva o por una disminución de la contractibilidad del músculo detrusor. Ya para finalizar tenemos la videourodinamia, la cual es un estudio en el cual vamos a reproducir y monitorizar el comportamiento de la vejiga y la uretra durante su ciclo fisiológico normal, tanto de llenado como de vaciado. Esta es la combinación de varios parámetros miccionales e imágenes radiológicas que nos van a permitir tener una idea mucho más clara de lo que ocurre en el tracto urinario. Esta nos va a agregar una mayor demora que a un estudio urodinámico normal y es de gran sensibilidad tanto en la incontinencia urinaria como en neuropatías obstructivas un poco más complejas. Esto se puede combinar con la cistomanometría de la fase de continencia y con el estudio de flujo-presión, también con una uretrocistografía, permitiendo así que haya una medición simultánea de la presión intravesical con lo que es el flujo urinario y la electromiografía del esfínter y así poder hacer una visualización radiológica del tracto urinario inferior mientras se realizan los demás estudios. El tratamiento de la obstrucción urinaria baja en sí consiste en el uso de antibióticos. La elección del mismo va a depender de las alergias y antecedentes del paciente, antecedentes de cumplimiento, los patrones de resistencias locales, si se conocen, la disponibilidad y el costo del medicamento, así como la tolerancia que pueden tener el paciente y su cuidador ante el riesgo de un fracaso terapéutico. Cuando se realiza el urocultivo, la elección del antibiótico se debe modificar, pues una vez teniendo los resultados de este examen y del antibiograma se debe empezar a utilizar un fármaco con un espectro más estrecho y adecuado para el patógeno identificado. En el caso de la uretritis, los pacientes sexualmente activos con síntomas suelen ser tratados de forma presuntiva para infecciones de transmisión sexual, mientras se esperan los resultados de los análisis. En este caso se utiliza un régimen basado en 250 mg de ceftriaxona intramuscular más 1 gramo de acitromicina en una dosis única o 100 mg de doxiciclina 2 veces al día por vía oral durante 7 días. Teniendo ya los resultados del antibiograma y del cultivo y conociendo el patógeno causante de la enfermedad, podemos dar tratamiento específico. Teniendo en cuenta que en el caso de la clamidia trachomatis podemos utilizar acitromicina 1 gramo vía oral en una dosis única o doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas por 7 días. Y en el caso de la Neisseria gonorrhoeae, en el caso de que se trate de una uretritis no complicada, pudiésemos utilizar cualquiera de las siguientes opciones: ceftriaxona 250 mg por vía intramuscular en una dosis única, o ciprofloxacina 500 mg vía oral dosis única, o una ofloxacina 400 mg vía oral en igualmente una dosis única. Y en el caso de una infección diseminada podemos utilizar ceftriaxona 1 gramo intramuscular o intravenosa cada 24 horas por 7 a 10 días.
Continuando con el tratamiento de la obstrucción urinaria baja, tenemos que para controlar y erradicar de forma eficaz a la Escherichia coli, se puede usar la ceftriaxona en dosis de 250 miligramos vía intramuscular en dosis única, así como también a la doxiciclina en dosis de 100 a 200 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. En cuanto al treponema pallidum, hablando de la sífilis temprana, también es de forma eficaz usada la penicilina benzatínica 2.4 millones vía intramuscular en dosis única también. Pero en los alérgicos a la penicilina también hay otra opción como la doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 2 semanas, así como también la tetraciclina en dosis de 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 2 semanas. Sin embargo, otra opción terapéutica vendría siendo lo que es la cirugía, que es de muy buena utilidad en cuanto a los accesos perinefríticos o accesos que se encuentran en la corteza renal, así como también a las afectaciones neuropáticas como una compresión de la médula espinal y cualquier anomalía que produzca pues la obstrucción urinaria en este caso. Es importante también que se puede usar de forma de esterilizar antes de la cirugía otros antibióticos por un rango de 3 a 7 días antes de la cirugía.